Que habíamos comenzado con la serie Cristo nuestro ejemplo, y habíamos estado viendo y tomando ejemplo en obediencia, ejemplo en la tentación, ejemplo en la motivación, y el domingo pasado habíamos estado hablando sobre ejemplo en el servicio, y habíamos visto la primera parte, porque hoy vamos a continuar justamente con eso. Y el domingo pasado nos habíamos enfocado, ¿no es cierto?, en que a la hora de servir tenemos que tener un enfoque correcto, tenemos que tener las razones correctas y tenemos que tener el ejemplo correcto, que es nuestro Señor. Pero hoy vamos a ver el servicio en cuanto a la intimidad del siervo con Dios. Y nos vamos a enfocar, sí, ya mucho más en la persona de Cristo y especialmente, y obviamente en el tiempo durante el cual Él estuvo transitando este mundo y donde Él estuvo cumpliendo ese ministerio público durante esos aproximadamente 3 años, ¿sí? Así que vamos a ir leyendo algunos pasajes, ¿no?, para hacerlo más dinámico, a ver cómo resulta, porque estamos cada uno en nuestros hogares, pero vamos a tratar de leer, ¿sí?,
Yo voy a dar un versículo y aquel que lo tenga lo puede leer. Así que por este momento, si ustedes quieren tener los audios habilitados, vamos a darle un poquito de dinámica, ¿sí? a esta primera parte, por lo menos. Vamos a enfocarnos entonces y vamos a extraer algunos momentos, solo algunos, porque estos momentos que vamos a extraer del tiempo y de la vida del Señor se repiten una y otra vez. Ahora vamos a ver solo 4 de los capítulos, de los versículos, pero hay muchos más. Vamos a buscar el primero, el que lo tenga lo puede leer, en Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. El que lo tiene, lo lee. Levantándose ¿Sí? muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Perfecto. Gracias, Rosy. Marcos 1, 35 dice, al comenzar la mañana, ¿sí? Esto es un hábito, ¿no es cierto?, que vamos a encontrar una y otra vez, ¿sí? En el servicio de nuestro Señor, en el tiempo que Él estuvo aquí. Comenzó el día muy de mañana. ¿Y cómo lo comenzó? Lo comenzó orando, conectado con el Padre. Si analizamos el contexto del día y si continuamos leyendo, vamos a descubrir cuán fundamental fue comenzar orando ese día. Porque encontramos allí una serie de condimentos, una serie de situaciones que experimentó durante ese día que realmente mostraban la necesidad de haber comenzado orando. Porque dice que apenas estaba incluso terminando de orar y una multitud ya lo empezó a buscar. Y cuando una multitud te busca, no es nada bueno, ¿sí? Pero al Señor lo comenzó a buscar una multitud porque quería seguir escuchando de Él, quería seguir recibiendo de los milagros de Él. Entonces, ya a primera hora de la mañana, Él tuvo que adelantarse para tener un tiempo de oración y de conexión con el Padre. Y durante ese día, primero una multitud lo busca, segundo, se va a predicar a diferentes aldeas, si uno sigue leyendo en el versículo 38, en el versículo 39 dice que echó afuera demonios, en el versículo 41 dice que sanó a un leproso. Entonces nos encontramos con un día cargado de cosas, un día de exigencias, un día donde sin duda realmente el Señor estuvo activo, ¿sí? Pero ¿cómo lo comenzó Él? Lo comenzó conectado con el Padre. Se adelantó a todo eso, ¿sí? Se adelantó a toda esa situación que podía llegar a venir y fue y se conectó con el Padre. Vamos a buscar otro capítulo. Lucas 5, 15 y 16. Que lo tenga lo puede leer. Lucas 5, capítulo 5, versículo 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunían mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ahí está. ¿Lo puedes leer de vuelta, Marce? Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bien. ¿Qué encontramos? Su fama se extendía, la gente se reunía, se agolpaba, los enfermos con necesidades, con crisis, se amontonaban para recibir la bendición del Señor, para recibir la sanidad del Señor. ¿Y qué es lo que hacía el Señor en esos momentos? Se apartaba y oraba al Padre. Entonces, primero lo encontramos al comienzo del día, en Marcos, capítulo 1, adelantándose a todo y yendo a orar. Lo encontramos acá en medio de
del auge y del éxito, por llamarlo de alguna manera, y la gran necesidad que había, y la necesidad se aumentaba, y los enfermos salían de todos lados y venían de diferentes regiones, y él lo que hacía, se iba a orar. Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Que lo tenga, Juan capítulo 6, 14 y 15. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bien. Al anochecer... Y después ahí nomás. En Mateo capítulo 14 también dice, y relacionado a esto, que estaba orando allí en el monte. Así que luego de haber hecho el milagro de la alimentación de los 5.000, tremendo milagro, se vio beneficiada, entonces lo vio y dijo, este es el que estábamos esperando, este es el que nos viene a librar de la opresión romana, este es el que nos va a sacar de este tiempo que estamos experimentando bajo el Imperio Romano, así que vamos a levantarlo, vamos a hacerlo rey, vamos a ponernos todo a la par de él y que nos... Sin embargo, Jesús tenía clara cuál era su visión. Él sabía que antes de la exaltación tenía que venir el sacrificio. Y él, cuando ve que todos equivocadamente, porque era algo superficial lo que ellos tenían allí, porque lo que estaban esperando es alguien que los libere de la opresión romana, los querían hacer rey, él se apartó solo a orar. Así que, una vez más, en otra situación, vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 41, el último versículo que vamos a leer de esta manera, Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Ahí está, gracias Jaime. Esto está hablando allí en Getsemaní. Ya estaba en camino una multitud para apresarlo, ya no era para hacerle rey, era para apresarlo, para llevarlo, para condenarlo. Y él, en quizás uno de los momentos más críticos, más dolorosos, se aparta, ¿y qué hace? Ora al Padre. Así que lo encontramos al Señor en diferentes situaciones, ¿sí? En Marcos 1, al comenzar el día, muy de mañana, aún oscuro, para afrontar todo lo que vendría durante ese día. En Lucas, cuando la gente se amontonaba, cuando más necesidad había, cuando más enfermos y cuando más la multitud se agolpaba para recibir del Señor, él se apartaba a conectarse con el Padre, a orar. En Juan, cuando la multitud lo exaltaba y decía, este lo vamos a hacer rey, este es el que, y le aplaudía, y él se apartaba, oraba. Cuando la multitud vino para llevarlo y condenarlo, allí en Getsemaní él se apartaba y oraba. Y encontramos en muchos otros versículos, Lucas capítulo 6, que el Señor se apartaba y oraba, Lucas 11, Lucas 9, Mateo 11, y otros más, por donde nos habla de que esto de apartarse, dejar todo, ir a un lugar solo a orar, era algo frecuente, continuo en la vida de nuestro Señor. El Señor, siendo santo, justo, lleno del Espíritu Santo, buscó sin cesar el rostro de su Padre. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacerlo? Tanto la guía como el poder del Señor son indispensables para el siervo y para que el servicio sea un servicio
eficaz. No podemos servir, no podemos ser útiles en la obra del Señor si no estamos conectados con el Padre, si no buscamos de la guía y del poder de Él. Ningún don, ninguna elocuencia, ninguna capacidad, ningún esfuerzo extra, ninguna energía extra va a reemplazar la comunión que el siervo tiene que tener con su Señor. Es indispensable para el siervo, y si queremos copiar y tomar a Cristo como nuestro ejemplo en el servicio, tenemos que mirar este aspecto. La dependencia continua, la conexión continua, la comunión diaria que el Señor tenía, y siendo el Señor, tenía para con el Padre. Nosotros debemos imitarla en este aspecto. Buscar cada día del Señor. Y vamos a ver cuatro puntos que están relacionados a estos versículos anteriores, ¿sí? En relación a esto. Conectados, ¿sí? Cuatro ítems para un servicio eficaz, ¿sí? Conectados para comenzar, ¿sí? Y es lo que hacía el Señor. Conectado para comenzar. Muy de mañana, ¿sí? Como habíamos visto en Marcos, muy de mañana se levantaba para orar. No sabemos los desafíos, las dificultades, las situaciones que tengamos que afrontar. Jesús iba una vez más a vivir un día en la voluntad del Padre, pero no lo iba a hacer sin antes verse cara a cara con el Padre. Y nosotros como siervos, y cuando hago un paréntesis con esto, cuando hablamos de siervo, dice, bueno, esto no es para mí porque yo no soy un siervo, yo no soy una sierva del Señor. No, yo no estoy en un ministerio en la iglesia. No nos confundamos, ¿sí? Todos debemos ser siervos del Señor. Para ser un siervo no hace falta estar en un ministerio puntual. Hemos hablado mucho en los ministerios, las actividades que tenemos, son estrategias para llevar adelante la misión, pero siervos debemos ser cada uno de nosotros, en nuestra casa, ¿sí? Con nuestra familia que quizás no conoce del Señor, ¿sí? Yo tengo allí la responsabilidad de poder compartir el Evangelio en mi barrio, ¿sí? En mi trabajo. Hablábamos y orábamos por Nelson, este chico que estuvimos con Marce, ¿de qué sale? De estar trabajando, Javi, y de compartir el Evangelio, ¿sí? Entonces el servicio, ¿sí? Tiene que ver con que nosotros comprendamos la misión y de que no estamos aquí de paso, no estamos para sencillamente vivir la vida, sino que estamos para cumplir una misión. Y cuando decimos yo tengo una misión, yo quiero cumplir la misión del Señor, ahí somos y nos transformamos en siervos, ¿sí? Que la voy a llevar adelante a través de diferentes maneras, ¿sí? Una de ellas son las actividades que tenemos como iglesia, pero no es la única, sino que hay muchas maneras, ¿sí? Entonces, todos nosotros, ¿sí? Hago un paréntesis, porque ahí está, había un eco. Entonces todos nosotros, ¿sí? Debemos tomar esto que estamos hablando, y decir, sí, soy un siervo del Señor, soy una sierva del Señor, ¿sí? Y si no lo considerabas así, bueno, comenzá a mirarlo de esta manera, ¿sí? Y si no, decís, no, la verdad yo no estaba llevando adelante la misión, bueno, yo quiero ahora ser un siervo, una sierva del Señor, ¿sí? Pero para ello es necesario comenzar, estar conectados para comenzar, ¿sí? El Señor lo hacía. No sabemos las situaciones que se nos van o que vamos a tener que enfrentar en el día. Por eso es indispensable estar conectados con el Señor. ¿Qué desafío para nuestra vida? ¿Cuánto debemos ordenar nuestros días? ¿Cuánto debemos ordenar nuestras horas para que realmente podamos tener una conexión real con el Señor? Y no una conexión por conciencia o por calma conciencia, sino una conexión real, no una conexión a las apuradas, ¿no es cierto? Una vez estaba yo en el trabajo y
tenía cosas que hacer, ¿no es cierto? Tenía tareas que cumplir y no podía estar, o sentía yo que no podía estar perdiendo un poco el tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo estaba con varias cosas que tenía que hacer y me llama mi jefe, ¿sí? Y depende cuál es el tiempo que yo tengo, a veces me siento o a veces me quedo parado. Y se ve que me fue un poco conociendo y yo tenía una llave en la mano y la empecé a mover, ¿no es cierto? Y empecé medio a ver si se ve acá, a hacer el jueguito con el anillito y como a girarla en mi dedo. Y se ve que a lo largo de los años, ya 10 años trabajando ahí, ya me va conociendo, ¿no es cierto? Y me dice, bueno, se ve que estás bastante apurado, me dice, así que no te voy a molestar tanto, ¿no es cierto? Y yo digo, y pensaba, ¿no es cierto? Y digo, en realidad, ¿qué cosas eran más importantes, ¿sí?, que lo que mi jefe me tenía para decir? Si yo al fin y al cabo todo lo que hago, lo hago en obediencia también a mi jefe. Entonces, yo estaba con mi jefe, pero estaba tan apurado en hacer las cosas que él me había pedido, que cuando él me llamó para hablar, yo estaba con la cabeza en lo que tenía que hacer. Y esto lo llevo a este ámbito, ¿no es cierto?, del siervo en la obra. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados en hacer la obra del Señor que cuando estamos con el Señor estamos con la llave en la mano, apurados, decir, bueno, a ver, estoy perdiendo el tiempo y tengo muchas cosas que hacer en el día, y qué cosa más importante que lo que el Señor de la obra me puede decir? Si que realmente en nuestra vida podamos tener este orden de prioridades. Primero el Señor de la obra y luego la obra del Señor. Y esto para los que estamos en el servicio, cada uno de nosotros, y cuanto más compromiso a veces tomamos en el servicio, es fundamental, ¿sí? Es quizás a veces una de las cosas que comienza a flaquear, ¿sí?, en la vida del siervo, ¿sí?, cuando se ve envuelto en las necesidades, ¿sí? Así que estar involucrados es importante, estar activo también lo es, ¿sí?, pero estar conectado, estar en comunión con el Señor es fundamental. Que podamos ordenar nuestros días, nuestras horas, ¿sí?, para darle y dedicarle el tiempo para la comunión y conexión con el Señor. Conectados para comenzar, decían, ¿sí? Pero no solo para comenzar, sino conectados para dar también. Dice que cuando más necesidad había, cuando la gente más se agolpaba, leíamos en Lucas capítulo 5, cuanto más los enfermos se amontonaban para recibir la sanidad del Señor, el Señor dice que se apartaba y oraba, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Sí? ¿Qué ejemplo para mi vida? Cuanto más necesidad hay en la obra, más conexión tengo que tener con el Señor, ¿no es cierto? Nosotros generalmente, o hablo por mí, ¿sí?, cuando a veces parece que hay más trabajo, cuando hay más cosas, cuando hay más necesidad, cuando uno tiene que estar más presente, quizás uno comienza a poner más esfuerzo, más energía, más tiempo, quizás le puede quitar tiempo a la familia, tiempo a otras cosas que hacía, y empieza a quitar tiempo a cosas que son también necesarias, que son importantes, ¿sí? Y la ecuación no va por ahí, no es que a mayor demanda, mayor tiempo. A veces sí implica mayor tiempo, pero la ecuación que no va a fallar es a mayor demanda, mayor conexión con el Padre. Y esto es algo que tenemos que aprender. Cuando quizás en mi vida de servicio, ¿sí?, yo empiezo a ver que hay más necesidad, ¿sí? Cuando estoy en un ministerio hay más necesidad, cuando estoy quizás en mi barrio veo más necesidad, en mi familia veo la necesidad, ¿no es cierto?, de que se está quizás alejando del Señor, o yo como cristiano, mi familia, quizás tenés familia que no lo es, y vos estás viviendo ahí, y decís, quiero que conozcan del Señor, y es, bueno, tu tarea, ¿sí?, no solo es ser una sierva, ser un siervo, sino
buscar más y más la conexión con el Padre. A mayor necesidad, mayor conexión, ¿sí? Conectados para comenzar, pero también conectados para dar, ¿sí? Para dar. Los caños, ¿no es cierto? Hay de diferentes pulgadas, los caños de agua, ¿sí? Depende para cuánto. Yo una vez rompí a un paréntesis, el 16 de octubre del 2015, ya como me lo acuerdo, rompí un caño que dejé sin agua a media Paraná, porque era un caño en la avenida calle Cervantes, allá abajo, y todo Bajada Grande quedó sin agua y todo el sector. Y era un caño bastante grande, ¿no es cierto? Y por la dimensión del caño, yo me di cuenta, yo no lo rompí específicamente, pero yo estaba ahí en ese lugar. Pero por la dimensión del caño me di cuenta que quienes quedaban sin agua iban a ser varios, porque se notaba que era un caño grande, ¿no es cierto? Es que para mayor caudal es necesario un caño más grande, ¿no es cierto? Y un poco esto se relaciona cuando yo tengo que más dar, tengo que quizás cubrir más necesidades, dar, más es lo que yo tengo que recibir. Más es lo que tengo que recibir. Y para poder recibir necesito estar conectado, ¿sí? Con el Padre. Conectados para comenzar, conectados para dar. Tercer punto. Conectados para no volar. Te dirán, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Cuán fácil es para el siervo? En realidad, ¿cuán fácil es para el ser humano ensancharse? ¿No es cierto? Y no estoy hablando de esto de que cuando uno come más, sobre todo en la cuarentena, puede empezar a ensancharse. No hablo de ese tipo de ensanche, hablo de ensancharse de que se nos suban los humos. ¿Cuán fácil es para el hombre, para el ser humano, ¿no es cierto?, comenzar a sentirse más importante que los demás, comenzar a encontrar ese gustito a la responsabilidad, ese gustito al ser reconocido. Muchas veces los aplausos, los elogios, los halagos, ¿sí? Comienzan a despertar ese ego, comienzan a despertar ese orgullo, ¿sí? Y pueden hacer creer al siervo que es más importante que los demás, o que es demasiado importante para que otro haga lo que él hace, o que la obra, ¿sí? La obra comienza a verla como logros propios. Mirá lo que logré, ¿no es cierto? Es muy fácil para el ser humano y también para el siervo poder comenzar a querer volar, ¿no es cierto? A querer levantarse, a querer elevarse por sobre los demás. Y eso atenta contra el principio del siervo que estuvimos viendo en el domingo pasado, ¿no es cierto? Porque él dice que quiere ser grande entre los demás, tiene que ser un siervo. Esa es la forma en la que ve el Señor, ¿no es cierto? El mundo no lo veía así. El mundo lo ve cuanto más grande sos, más por encima estás de los demás. Sin embargo, a los ojos del Señor es la grandeza tiene que ver con el servicio, con la humildad. Entonces es necesario conectarnos con el Señor para mantener siempre esa humildad. ¿Sí? Dice que al Señor lo vinieron a llevar para ser rey. Y obviamente esto tiene que ver porque no era el tiempo, en primer lugar, porque no era esa la misión del Señor, claro que sí, pero a nosotros, aplicándolo para mi vida, a veces nos gusta, ¿no es cierto? Mirá, después de haber hecho esto, mirá cómo la gente se puso, ¿no es cierto? ¡Wow! ¡Cuánto elogio me dan!, ¿no es cierto? Y es necesario mantenernos conectados con el Padre para mantener el cable a tierra, para mantenernos ubicados en donde el siervo tiene que estar, para mantenernos centrados en donde debemos estar, para mantenernos humildes, ¿sí? Y siempre enfocados, ¿sí? En la misión, no perder la misión que tenemos, ¿sí? De adorar a Dios, ¿sí? De alcanzar y de edificar, ¿sí?
cuán importante es la conexión con el Señor, en la que podamos recordar que somos salvos por gracia, que somos santos por medio de la cruz, y que somos siervos, ¿sí? Por amor. Conectados entonces para no volar. Y el último, conectados para resistir. Allí en el Señor pasó de que lo querían hacer rey, allí en Juan capítulo 6, a una multitud buscándolo para hacerlo rey, y acá en Getsemaní una multitud buscándolo para matarlo. 7 días habían pasado desde que toda una multitud le extendiera alfombras, ¿sí?, de hojas en la entrada a Jerusalén y le cantara Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y la gente y la multitud le aplaudiera. 7 días después lo estaba buscando para matarlo, ¿no es cierto? Cómo cambia a veces las miradas hacia el siervo, ¿no es cierto? Y aquí es conectados para resistir. ¿Sí? Es uno de los momentos quizás más cruciales, pero el Señor, ¿qué es lo que hace? Se aparta para orar. ¿Cuánto ejemplo hay para nosotros? Ni los aplausos nos deben elevar al siervo, ni los aplausos nos deben elevar, ni las críticas nos deben enterrar. Muchas veces en la vida del siervo y en el servicio pueden, pero muchas veces también está la otra cara de la moneda. Están las críticas, están las acusaciones, están el no ser comprendido, está el no ser valorado, está el dar por entendido que el siervo tiene que estar o tiene que hacer esto, porque no, porque es un siervo, y muchas veces olvidamos, ¿no es cierto?, que también como siervos nosotros tenemos también tristezas, tenemos dificultades, tenemos pruebas, tenemos dolores, tenemos lágrimas, tenemos muchas cosas que a veces nos hacen pensar en decir, bueno, ya está. Sin embargo, el Señor, en medio de un pueblo que lo alababa, se apartó para orar. Y en medio de un pueblo que lo quería crucificar, se apartó para orar. Ni los aplausos nos deben elevar, ni las críticas nos deben enterrar, ¿sí? Cuán necesaria es esta conexión para nosotros, ¿sí? Siempre expuesto a las críticas, al rechazo, a la persecución y demás. Entonces, que podamos tomar este ejemplo del Señor en el servicio, ¿sí? Conectados para comenzar, ordenando nuestro día de una manera en que pueda dedicarle un tiempo valioso, un tiempo. Ustedes van a decir, bueno, yo las 24 horas puedo estar siempre, dice orar sin cesar, dice el Señor. Sí, yo entiendo esto, pero hay un momento en el que yo puedo apartarme para tener una conexión especial con el Señor, ¿sí? Conectados para comenzar, ¿sí? Que sea un hábito en mi vida, dedicar un tiempo, ¿sí?, al Señor, un tiempo valioso, no un tiempo donde yo esté girando la llave apurado, ¿sí?, sino un tiempo de calidad para el Señor. Conectados para dar, ¿sí? Cuanto más necesidad, ¿sí?, la ecuación es más conexión. Conectados para no volar, para que los humos no se nos eleven, y estar siempre ubicados, sabiendo de que por gracia somos salvos, y por gracia y por la obra de Cristo lo hacemos. Y por último, conectados para resistir frente a la adversidad, frente a las pruebas, frente a las críticas. La conexión al Señor va a ser fundamental para poder estar estable en medio quizás de un suelo que tambalea, que se mueve y que nos quiere hacer voltear. No importa cuán vistoso sea tu servicio. Quizás tu servicio es visto por los demás, porque te toca estar haciendo algo que es visto por los demás. O quizás tu servicio es oculto a los ojos de los demás.
Esto siempre en la obra hay algunos que quizás el servicio es visto, o una parte de ese servicio es visto por los demás, y quizás los demás lo dicen, no, este es un siervo del Señor, porque lo vemos, pero hay otros que son tan siervos del Señor, igual a este, pero quizás ese servicio no es tan visto, no es tan reconocido. No importa cuán visto sea tu servicio, no importa cuán aplaudida sea tu tarea. Quizás es reconocida por todos, o por muchos, o quizás pasa desapercibido. Nadie te dice nada por lo que vos haces. No importa cuán visto sea tu servicio, no importa cuán aplaudido sea tu servicio. ¿Sí? No va a ser un servicio eficaz si no estás conectado verdaderamente con el Señor. No va a ser un servicio eficaz si no estás conectado verdaderamente con el Señor. ¿Sí? El Señor Jesús, siendo quien era, ¿sí?, apartaba un tiempo para conectarse con el Padre. ¿Cuánto más nosotros debemos copiar de ese ejemplo, tomarlo para nuestras vidas y vivir una vida de servicio, tomando el ejemplo de nuestro Señor? Si vamos a orar, le voy a pedir a Jaime si puede quizás terminar con oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por ese vistazo que hemos tenido del siervo perfecto, el siervo obediente, el que se hizo siervo. Y te damos gracias, oh Dios, que podemos hoy considerarlo en estos distintos aspectos. ¿Y qué necesidad tenemos nosotros? Si nuestro Señor, siendo el mismo Hijo de Dios, no pudo comenzar el día o enfrentar una multitud o entrar en crisis o lo que fuera sin buscar el rostro tuyo. Y cuanto más le buscaban, más te buscaba. Señor, ayúdanos a seguir su ejemplo. Y en este día, Señor, te damos gracias por poder estar reunidos de esta manera, escuchando tu palabra. Gracias por el trabajo que Nico ha hecho para transmitirnos este mensaje. Oramos, oh Dios, pidiendo tu bendición en nuestros hogares, nuestras familias, todas tan necesitadas. Y las necesidades aún de salud o económicas, que son las más importantes en estos tiempos, sea, Señor, manera en que te buscamos y confiamos y creemos que tú estás haciendo lo mejor para nuestras vidas. Oramos, oh Dios, pidiendo tu bendición sobre el resto de este día y por los hermanos que no han podido estar conectados. Oramos especialmente por ellos. Bendice, Señor, sus vidas. Y te pedimos que pronto, Señor, podamos estar congregados. Oramos juntos. Nos unimos todos con manos extendidas para clamarte, oh Dios, que cuanto antes podamos estar saludándonos físicamente, viéndonos físicamente y también disfrutando de estar congregados. Oramos, oh Dios, pedimos tu bendición en el día de hoy y especialmente por Leo, que tú le bendigas y le guardes y que sea un año de crecimiento en su vida, un crecimiento espiritual que hoy comienza. Bendícelo, Señor, bendice su vida, su matrimonio, y oramos pidiendo tu más rica bendición sobre todos nosotros.
Lo hacemos agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero